Desde hace bastante tiempo, los partidos políticos, y especialmente los de derecha, obligan a sus electores a votar por malas opciones, por malos candidatos, porque esa mala opción sigue siendo mejor opción que la izquierda propone. Y siendo ese el escenario, es entendible, asimismo, que los electores opten por la mala opción de la derecha, frente a la opción de la izquierda. Pero, ¿es esto fruto de una mera casualidad? ¿Es una coincidencia? ¿Cómo se entiende si no el caso Joaquín Lavín? ¿Qué es lo que explican las idas y venidas de Sebastián Sichel? ¿Y qué pasa con Mario Desbordes? ¿O por qué siquiera considerar al promotor de la ESI a Jaime Belolio? Estos escenarios a los cuales nos someten los partidos políticos hegemónicos de la derecha tienen en realidad dos explicaciones. Y entenderlas es fundamental para ganar, pero para ganar en serio. Primero, no hacen la pega para la cual se les paga. Solo en 2021, los 11 partidos más acaudalados de nuestro sistema recibieron 30.000 millones de pesos de nuestros impuestos. Su trabajo legislativo no es especialmente destacable, eso ustedes creo ya lo saben. Su trabajo programático casi no existe o tampoco goza de especial novedad. ¿Y qué decir acerca de su performance comunicacional? Y segundo, la segunda explicación pasa porque no creen en sus ideas, si es que son suyas, cosa que hoy podemos dudar seriamente. No creen en ellas. Las dan por perdedoras a priori, como si en ellas hubiera algo intrínseco que las hiciera peores que las de la izquierda, siendo la realidad justamente al revés. Y esto explica perfectamente lo que está pasando con los nombres que les mencionaba. Por eso quiero hoy, en esta nueva columna, ilustrarlo a partir de uno de ellos. Quiero contar historias que no han salido a la luz pública. Mostrar proyectos de ley que seguramente su autor hoy en campaña electoral no querrá ver, y mucho menos en un contexto político favorable a las ideas de derecha. Pero de nuevo, en serio, de derecha. Y quiero que veamos esto porque en Chile la memoria es muy corta. Y los políticos, sobre todo los enquistados, se aprovechan de ello. Lo que estábamos sintiendo en octubre de 2019, creo que miles de personas, si no millones, era desesperación, impotencia, frustración, horror, miedo. Nos estaban quemando las estaciones de metro, destruyendo iglesias, atacando infraestructura crítica, cortando caminos, haciendo quebrar a negocios, dejando sin trabajo a cientos de miles de personas. Todo eso, estaba siendo asusado por los políticos de la izquierda radical, los que hoy nos gobiernan, los Boric, los Jackson, los Vallejo, etc. Ellos estaban agitando a las masas para ir por todo, para que cayera el presidente, para acabar con Carabineros y para refundar el orden constitucional vigente en ese entonces. Pero el empuje de ellos no era suficiente. Nada de lo que nos ocurrió como nación desde ese 18 de octubre de 2019 habría sido posible sin esta otra parte de la historia, de la que poco se sabe y que quiero contar. Nada habría ocurrido como ocurrió sin estos otros protagonistas que hicieron de esa coyuntura su oportunidad de brillar, de atraer focos que antes no tenían. Hubo responsabilidad del gobierno de Sebastián Piñera desde el Poder Ejecutivo, por supuesto, pero creo en todo caso que mucha pena no vale ahora ahondar en ella, porque es conocida dicha responsabilidad. En lo que sí vale la pena detenerse es en una figura que desde el Congreso comenzó a tensionar al gobierno en sus peores momentos. Un personaje que hasta ese entonces era medianamente raso. Me refiero a Mario Desbordes. Si bien, sí, era presidente de su partido, había sido recientemente electo como diputado y no contaba con mayor gloria pública tampoco. Se había postulado a alcalde de Lo Prado hace unos años y había perdido. Había intentado ser diputado en 2013 y también había perdido, hasta que en noviembre de 2017 logra hacerse de un escaño en la Cámara de Diputados al obtener el 3,69% de los votos por el Distrito 8. ¿Qué pasó con Mario Desbordes desde entonces? ¿En qué estaba el presidente de Renovación Nacional cuando pasaba lo que pasaba ese viernes 18 de octubre de 2019? ¿Por qué alcanzó tal nivel de notoriedad pública? ¿Qué fue lo que lo catapultó hacia la candidatura presidencial? Desde los orígenes de la debacle de octubre, Mario Desbordes comenzó a desplegar su propia agenda política. Lo mismo que la nueva Constitución. Para nosotros sería un orgullo que termine firmada por el presidente si es que los plazos alcanzan. La nueva Constitución,
el fin de la constitución del dictador o de los cuatro generales era un objetivo de la agenda de la izquierda radical. Y la verdad es que de la izquierda en general. Sin ir demasiado lejos en el tiempo, en la elección presidencial que se había celebrado menos de 2 años atrás, se habían enfrentado dos programas electorales. Uno que planteaba el cambio constitucional, el de Guillier, y otro que no, el de Sebastián Piñera. Mario Desbordes, por supuesto, había suscrito en la urna el programa de Piñera, no el de Guillier. Pero eso no importaría demasiado. No le importaría demasiado al propio Sebastián Piñera y mucho menos a Mario Desbordes. Y ya en 2019, lo que para algunos en la centro-derecha implicaría un mal necesario o un sacrificio inevitable, y para otros una entrega inaceptable, para Mario Desbordes era un motivo de orgullo. El cambio constitucional con la futura estampa del presidente Piñera era un motivo de orgullo. Para Desbordes así era y por supuesto tenía sus razones, porque solo unas semanas después de que todo estallara, Desbordes confesaría que habría sido él, el diputado y presidente de RN, Mario Desbordes, junto con uno que otro dirigente, el que convenció a Piñera de cambiar la Constitución. Y en este caso yo creo que escuchó a harto dirigente que le planteamos que había que unas por todas hablar de nueva Constitución. Lo hicimos nosotros abiertamente. Nunca sabremos, o al menos desde FNM no hemos tenido todavía acceso a las conversaciones que habían sostenido Desbordes y Piñera. Desconocemos si el cambio constitucional habría sido una mera sugerencia de Desbordes o si el tono, en cambio, era algo más imperativo o amenazante. Lo que sí sabemos con certeza es que en ese entonces Desbordes comenzó a jugar con fuego y a ambos lados del mesón. Creía que podía sostenerse como consejero de emergencias de Piñera y al mismo tiempo avivar el boicot en las calles. Porque no sé si ustedes lo recuerdan, pero era el mismo Desbordes el que en esos mismos días, atención con esto, en esos mismos días llamaba a la gente a mantenerse movilizada. Este llamado lo hacía solo 5 días después de haber reconocido que él era el que instaba a Piñera a entregar la Constitución y a 2 días de haberse presentado por él mismo y otros políticos el famoso Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Creía que podía separar las cosas como si de un ejercicio teórico se tratara. Había caído preso de esta fantasía estúpida de la clase dirigente de ese entonces de pretender aislar artificialmente sucesos sumamente violentos de las denominadas manifestaciones pacíficas, como si quemar y echar abajo una iglesia a pasos de una manifestación pacífica no sobrepasara a esta última, o como si la presencia de manifestantes pacíficos y de vándalos y terroristas estuviera separada por un muro material divisorio que permitía a las policías, por ejemplo, diferenciarlos con toda posibilidad y seguridad. Era tal la fantasía teórica que llegaba al punto de sostener este tipo de cosas. Una manifestación pacífica, Fernando, y usted estará de acuerdo conmigo, de 1 millón de personas, yo creo que es más golpeadora para todos los que tienen cargos dirigenciales que el incendiar una iglesia. Pero Desbordes ya había avisado. Había dicho, de hecho, que él probablemente habría estado en las calles. Él probablemente estaría en la calle si no hubiese sido diputado. Ese era el nivel. Así estaba jugando Desbordes en ese entonces. Y por si eso fuera poco, en el contexto de la discusión y votación de la acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick, Mario Desbordes anticiparía condenas. ¿Ha habido agentes del Estado, policías o militares que derechamente han cometido delitos? Sí. ¿Que han cometido violaciones a los derechos humanos? Sí. ¿Saben cuánto tiempo había pasado entre el 18 de octubre y estas declaraciones de Mario Desbordes? Un poco más de 30 días. Solo eso. Un poco más de 30 días y Desbordes ya se había anticipado a todas las demás instituciones de nuestro país. Desbordes ya daba por establecida la comisión de delitos por parte de carabineros y militares e incluso los catalogaba derechamente como violaciones a los derechos humanos. ¿Para qué tener tribunales de justicia o fiscales si teníamos repartiendo condenas en ese entonces a Camila Vallejo, Amnistía Internacional y por derecha a Mario Desbordes? ¿Para qué contar con tribunales? Mucho más rápido y efectivo que alguien dictara las condenas desde un medio de comunicación o desde la poltrona legislativa, ¿o no? Era todo bien de locos. Las imágenes que nos llegaban a todos de lo que estaba pasando, digo imágenes para quienes gracias a Dios no sufrimos directamente sus consecuencias, esas imágenes eran devastadoras. Mucho más de locos era ver a la izquierda radical agitando ese movimiento. Y el colmo de la locura, por supuesto, era ver a diputados de gobierno
como Mario Desbordes en esas. Pero le funcionaría y se saldría con la suya. Lograría anotarse el primer punto de su agenda, adquirir notoriedad pública y de ahí en más nadie lo pararía. Estaba desatado políticamente hablando. De hecho, un tiempo antes del plebiscito de entrada, en el que se decidiría si es que debíamos someternos o no a un proceso constituyente, Mario Desbordes sostendría que le pican las manos por hacer campaña por el apruebo. La verdad es que estaba ansioso y era normal que así lo fuera. Era en gran parte su proceso. Él se lo había sugerido a Piñera. Él se había desplegado en medios de comunicación para promocionarlo. Él había negociado las condiciones como presidente de RN y era lo que él veía como la óptima salida a la crisis. Pero no era solo eso, recordémoslo. Una nueva constitución con la firma de Sebastián Piñera era motivo de orgullo, como él decía. Lo curioso, y atención con este detalle, que no sé si ustedes manejan, lo curioso es que a Mario Desbordes le picaban las manos por hacer campaña en una elección que él había deseado que no existiese. Me refiero al plebiscito de entrada. Esto creo no se supo mucho, pero Desbordes, desde Renovación Nacional, se la jugó porque no hubiese plebiscito de entrada. Él quería que fuéramos directo a la elección de convencionales. Él quería saltarse la pregunta a los chilenos de si querían o no cambiar la Constitución. Y esto no son inventos míos. Él mismo lo confesaría unos meses antes de que el plebiscito se celebrara. Y varios otros liderazgos del sector ajenos a Renovación Nacional planteaban que no hubiera plebiscito. En Renovación mayoritariamente estábamos por no hacerlo. ¿Para quién trabajaba en ese entonces Mario Desbordes? ¿Cuál era su agenda? ¿Qué tanto se jugaba personalmente Desbordes en esta carrera si ni siquiera quería preguntarle a la gente su opinión sobre el cambio constituyente? Para Mario Desbordes, en ese momento, la película se le parecía enteramente clara. Pero la verdad es que era solo su película, y en su película el proceso constituyente que él habría impulsado y en parte diseñado no nacía fruto de las presiones violentas en las calles. Era para él, como coincidirían los dirigentes de la izquierda radical, la demanda popular que aunaba a todas las demandas sociales que el pueblo habría expresado pacíficamente en octubre y noviembre. Este no es el triunfo de los violentos, como dicen algunos. Este no es un acuerdo que haya sido obtenido por chantaje, por el chantaje de la fuerza. No sé qué es lo que piensan ustedes del acuerdo del 15 de noviembre. Para mí fue claramente un chantaje. Estaban quemando Chile de punta a cabo y la izquierda radical lo estaba azuzando. No es casualidad, de hecho, que ese arreglo constituyente se anunciara de madrugada. ¿Por qué tanto apuro en eso? ¿Qué iba a pasar si es que ese arreglo no salía tan rápidamente? Para Mario Desbordes, su acuerdo constituyente, la idea que él había impulsado, había derrotado a los extremos. Yo valoro el acuerdo al que llegamos, hemos derrotado a los extremos y espero que sigamos derrotando a los extremos. Mario Desbordes nos había derrotado a nosotros, a muchos de ustedes, a muchos otros valientes que se atrevieron en ese entonces a decir las cosas como realmente eran y no como Desbordes, y muchos otros políticos también, intentaban pintarlas. En fin, nuestro personaje sacaba pecho. Ese 15 de noviembre de 2019 había adquirido notoriedad pública infinita. Era el protagonista de su propia película y en su película lo que se veía venir era color de rosa. Si vamos a votar, si nos comprometemos con lo que queremos, si somos capaces de unirnos, vamos a ganar las elecciones que vienen. Unos días después, Desbordes le bajó un par de cambios al entusiasmo, pero seguía pensando que la derecha tendría mucho más que el poder de veto en la Convención Constitucional. Este sector no va a ser el tercio en la constituyente. Nosotros vamos a ser mucho más que el tercio. Exactamente un mes después, el discurso sería un poco menos alentador. Y ahora Desbordes declararía que sería su partido, del cual era el presidente, el que lideraría a su sector en el proceso. Yo le aseguro que Renovación Nacional va a liderar a la centroderecha en el proceso constituyente, si es que gane el apruebo. La historia posterior sí que es un cuento conocido. Su sector no ganó la elección, fue barrido por la izquierda radical. Su sector no alcanzó el tercio necesario para vetar normas, de hecho ni siquiera llegó al cuarto, y su partido, por supuesto, no estuvo ni cerca de liderar a la centro-derecha en el proceso constituyente. De hecho, si de ellos hubiera dependido la conducción del sector al interior de la convención, probablemente no estaríamos hablando de la propuesta rechazada el 4 de septiembre. Un botón de muestra de lo que les digo, fue su partido, Renovación Nacional,
en conjunto con el par de convencionales que Evópoli había elegido, el que presentó una carta reconociendo una supuesta deuda histórica que tendríamos los chilenos con los pueblos originarios. Otro botón de muestra, el convencional de su partido, del de Desbordes, que integraba la Comisión de Justicia de la Convención, estaba de acuerdo con el establecimiento de un sistema de justicia indígena. Lo cierto es que en ese entonces, en la cresta de la ola de octubre de 2019, nada podía enfrentarse a la película de Desbordes, a su película. Él tenía respuestas para todo, para cualquier explicación que no calzara en su película, y vayan algunos a enfrentársele por derecha. Para Desbordes esos eran extremos, la extrema derecha, decía él. Y además de eso, el ánimo para tensionar a su gobierno no había acabado. Seguía en plan boicoteador, porque de 2019 en adelante sería parte de su diseño para adquirir figuración. En Renovación por lo menos no hay campaña del terror, o desde Renovación. Entiendo que en la derecha más extrema sí la hay y es un error tremendo lo que están haciendo. A esos de extrema derecha también los llamaba los que se han puesto más duros. Y se estaba refiriendo Desbordes a ese grupo, con el que imagino yo muchos se sentirán identificados. Se estaba refiriendo Desbordes a ese grupo por derecha que presentaba aprehensiones legítimas al proceso, a su origen, a su mecanismo, a su necesidad, a sus consecuencias o efectos inmediatos, a sus posibles resultados, etc. O sea, a cuestiones que cualquier persona normal piensa antes de tomar una decisión importante. El por qué, el cómo, el para qué, con qué fin, etc. Cuestiones normales, ¿o no? Algunos más a la derecha, que se han puesto más duros, dicen que hemos sido traidores, que entregamos todo. Eso es tenerle miedo a las elecciones. Mario Desbordes tenía respuesta para todas esas aprehensiones y generalmente esas respuestas pasaban por la descalificación o la ridiculización. ¿Quiénes ganarían las elecciones de convencionales y se harían de la mayoría en la convención? Están haciendo la caricatura y hay gente que se asusta pensando que en la convención constitucional, si es que gane el apruebo, van a haber puros señores de boina, de barba, con una AK-47 haciendo la nueva constitución. ¿Cómo podría terminar siendo el texto que reemplazara a nuestra actual constitución? ¿Podríamos perder ciertos resguardos frente al Estado que hoy sí tenemos y valoramos? El ideal sería que todas las fuerzas democráticas fuéramos capaces de, por ejemplo, hacer seminarios previos, donde conversáramos qué quiere cada sector en una constitución. Ahí se van a caer muchos mitos, de que oye, este sector quiere destruirlo todo, quiere una constitución chavista. ¿Cuáles podrían ser los efectos inmediatos de iniciar un proceso constituyente y abrir un periodo de incertezas fundadas? Mal que mal era el ordenamiento jurídico completo, desde su norma más importante, el que estaba siendo puesto en tela de juicio. Ha habido ministros que han dicho, mire, si gana el apruebo va a haber una incertidumbre durante 2 años. Eso es un argumento que yo no comparto y que ha dado algunas de las personas que están por el rechazo. ¿En qué podría terminar todo esto en el mediano y largo plazo? ¿Hacia qué modelo de país nos dirigíamos? A todos los agoreros, a todos los que están negativos en mi sector, a todos los que creen que hemos entregado el país y que mañana nos transformamos en Venezuela, eso depende de nosotros, no depende de terceras personas. Lo cierto es que no se trataba de estar negativos ni de ser agoreros, como achacaba Mario Desbordes. No se necesitaba demasiada vida inteligente para darse cuenta que lo que había pasado en octubre de 2019 y cómo se había solucionado en esa noche del 15 de noviembre. Y por eso el tiempo se encargaría de transformar las caricaturas que Mario Desbordes le achacaba a la extrema derecha en verdades indesmentibles, en parte indeleble de nuestra historia. Esos barbudos con boina y AK-47 terminaron siendo los indigenistas radicales y los convencionales lista del pueblo tipo Rojas Vade, todos acompañados por supuesto por los partidos del Frente Amplio, el Partido Comunista y los socialistas. Venezuela quedó corta al lado de la plurinación socialista, indigenista y ecofeminista que nos plantearon. La incertidumbre se tradujo en más que eso, en años perdidos de desarrollo, en retroceso de valores incalculables y, mucho peor que todo, en la consolidación de un clima de odiosidad social alimentado por los procesos eleccionarios a los que nos sometieron esos años y que no pararían una vez rechazada la propuesta constitucional. No era necesario ser una lumbrera para poder, con mayor o menor acierto, prever las consecuencias del arreglo constituyente que Mario Desbordes había impulsado. Ese arreglo que el propio Desbordes había declarado en sus orígenes como inmodificable. El acuerdo de ayer no se modifica. Eso sería hacer trampa. Más allá de la opinión que uno pudiera tener del arreglo constituyente que Desbordes había impulsado, la mía era totalmente contraria, me imagino que la de muchos de ustedes también, pero más allá de esa opinión,
parecía razonable establecer como inmodificable aquello que ellos habían presentado públicamente a la ciudadanía como la propuesta de solución a la crisis. Y parecía razonable también el poder exigir que así fuese. Tenemos derecho a exigir que el acuerdo se respete. El acuerdo no está en revisión. Pero sería el mismo Mario Desbordes el que empujaría fuertemente el romper la regla que él mismo buscaba hacer extensible a los demás. Sería él, junto a muchos otros, el que quebraría esa inmodificabilidad del acuerdo. Porque Mario Desbordes no se aguantó. Y aquí empezó a aflorar más claramente el verdadero Mario Desbordes. Atención aquí. Mario Desbordes, el izquierdista de la entonces denominada centro-derecha. Pasaron solo unos días desde sus serias declaraciones en las que enfatizaba que su acuerdo constituyente no se modificaba y ya lo veíamos en esto. Hubiéramos querido que tengamos mayor paridad y ojalá vamos a hacer un esfuerzo en Renovación Nacional porque haya muchas más mujeres. Tan inmodificable no era el acuerdo, porque de hecho sería por autoría del propio Mario Desbordes y otros colegas que Renovación Nacional presentaría un proyecto de ley para establecer la paridad de resultados en las elecciones de convencionales. Revísenlo ustedes mismos si no me creen. Boletín número 13.127-07. Autor Mario Desbordes. Y esto no pararía ahí. Yo ya les decía, tan inmodificable no era el acuerdo constituyente. La participación de independientes, y en eso sí había acuerdo transversal. Después se desclasificará quién fue el que se opuso. Pero está la posibilidad, y lo vamos a lograr, y van a participar los independientes, y van a poder hacer pacto. Nuevamente, boletín 13.130-07. Autor Mario Desbordes. ¿Sabe por dónde se nos metió la Lista del Pueblo, la Coordinadora Plurinacional y Popular, los movimientos sociales constituyentes, los independientes no neutrales? Pregúntenle a Mario Desbordes, porque esta fue su puerta de entrada. Y esas dos modificaciones posteriores, la paridad de salida y los independientes tipo Lista del Pueblo, se hicieron unos días después del acuerdo. O sea, al menos respecto de ellas, sabíamos que estarían incluidas antes de votar por cambiar o no la Constitución. Lo aún más inaceptable fue la modificación que se introdujo después de haberse producido el plebiscito de entrada. Me refiero a los escaños reservados, a los supuestos representantes de pueblos indígenas a los cuales se les reservaron sitiales de privilegio en el órgano. Adivinen quién fue el artífice por derecha. Boletín número 13.129-07. Autor, el izquierdista Mario Desbordes. Recopilemos entonces. Mario Desbordes empujó el proceso constituyente. Instó a Piñera a desencadenarlo. Mario Desbordes promovió, proyecto de ley incluido, la inclusión de los supuestos independientes tipo Lista del Pueblo. Mario Desbordes, de nuevo, defendió eso que le llaman meterle mano a la urna. O sea, promovió alterar el resultado expresado por los ciudadanos con su voto, corregirlo para introducir paridad por sexos. Mario Desbordes fue el que dividió a los chilenos en categorías, en indígenas y no indígenas. A los primeros les reservó cupos, a los otros, por supuesto, nada. Y ojo que iniciativas de este tipo ya había hecho en su corto paso por el Congreso. Voy a hablar más adelante de ellas porque son realmente de no creer, pero volvamos a lo nuestro. La cuestión es que todo parece indicar que él estaba disfrutando. Sentía seguramente que estaba haciendo algo grande, algo histórico, como solían repetir constantemente en ese entonces. Ya, mire qué cosa más linda, mire qué cosa más linda. Primera vez que en democracia vamos a elegir las personas que van a redactar una nueva constitución. Mario Desbordes le había concedido todo a la izquierda radical. Y por eso no era raro que esa izquierda lo tuviera como su placer culpable. Y esto lo digo literalmente. Habían diputados de la oposición de ese entonces, o sea, de la izquierda, que lo tenían como su placer culpable. Quiero partir por una pregunta personal. ¿A usted estos últimos días ha recibido en buen chileno piropos de todas partes? Incluso a mí el que más me llamó la atención fue uno de... No recuerdo la persona de oposición que lo mencionó como un placer culpable a esta altura, Mario Desbordes, en lo que ha significado este trabajo por este camino constitucional. ¿Cómo? Él se había sumado a la olita octubrista, con menor intensidad que los octubristas mismos, por supuesto. Desbordes se había sumado a la olita octubrista y por eso era un placer culpable. Y por eso además se permitía licencias como estas. Fui carabinero, fui Paco, a mucha honra, ni un problema con que uno le quedan Paco. En ese entonces era la tónica, ¿no? Acá todos los policías son bastardos, muerte a la yuta, perra maraca pero nunca paca. Eso era lo que la llevaba en ese entonces.
Y ustedes podrán decirme que asociar la declaración de Desbordes a estas otras es exageración. Y obviamente yo reconozco que no son iguales. No son declaraciones de la misma entidad, evidentemente. Pero ojo, sí son la de Desbordes y las otras parte del mismo fenómeno de irrespeto a la institución de Carabineros. Y además, que es lo que lo hace más grave, en un contexto de deslegitimación deliberada de las fuerzas policiales por parte de la izquierda radical. En ese contexto no había espacio alguno para que alguien que dice estar en la derecha del espectro se tomara esas licencias frívolas, porque ahí, en ese momento, todo respaldo era muy necesario, y sobre todo, por supuesto, viniendo de un ex uniformado como Mario Desbordes. Pero, como ya decíamos, Desbordes era de aquellos en la derecha que estaba en la cresta de la ola de octubre de 2019. Y en todo caso era y es el paradigma del izquierdista de la derecha. Mario Desbordes aprovecharía la mayor notoriedad pública que había ganado para volver a la carga contra su gobierno, para proceder a boicotearlo con lo que fue quizás una de las políticas públicas más demagógicas de la historia de Chile reciente. Y procedería a boicotearlo ahora sí claramente desde una posición de izquierdas. Y de eso ya había dado avisos, había dado señales. La primera cuando propuso condonar el CAE en 2019. Si escuchó bien, esa misma propuesta inmoral e injusta que ha hecho históricamente Boric y que ahora vuelve a repetir. Hay una disputa hoy día entre dos almas. La que dice hay que cuidar la billetera fiscal porque si yo gasto de más provoco un déficit que va a afectar la economía. Todo eso está bien, tienen razón. Lo que yo le digo a los que plantean eso es, por favor, no ahorres en 4. Previsional, salud, el CAE y salario mínimo garantizado. Y esto no se trata de que yo esté sobredimensionando sus palabras, ni inventándome cosas. Mario Desbordes haría de la condonación del CAE una propuesta para su campaña presidencial. De hecho, esto es lo que proponía Desbordes. La condonación del CAE para aquellos que podrían haber accedido a gratuidad y la condonación de los intereses y multas del CAE para aquellos que no. Me imagino que podremos estar de acuerdo en que si es inmoral e injusto que lo proponga Gabriel Boric, también debería ser inmoral e injusto que lo proponga Mario Desbordes. Y eso no sería lo único en que Desbordes y Boric coincidieran en ese entonces, porque nuevamente, y aprovechando que estaba en la cresta de la ola octubrista, Desbordes proponía la creación de un pilar de reparto en el sistema de pensiones. Y lo otro, ¿cómo hacemos para que las pensiones de las personas de clase media, ¿cierto? No solo del pilar solidario, aumenten? Una fórmula es construyendo un pilar de reparto. Semanas después hablaría de reformas profundas al sistema previsional e insistiría con el reparto en pensiones. Una reforma al sistema previsional, una reforma profunda al sistema previsional, se van a incorporar elementos de solidaridad en el sistema previsional con lo más probable un pilar de reparto. Esto unido por supuesto a otros hallazgos sobre la historia de Desbordes que también les mostraré. Esta pretensión de que las personas perdieran la propiedad de parte de sus cotizaciones previsionales lo retrataba como un izquierdista en la derecha. Lo preocupante de esto, además, es que no solo era y es un izquierdista en la derecha, sino que también es un izquierdista demagogo. Y eso quedaría enteramente demostrado en la historia de los retiros del 10%, de los cuales él, desde la derecha, fue el principal impulsor. Pontifican desde los medios de comunicación, columnas de opinión, tremendas editoriales. Esta es una mala política pública. Sí, claro, pero no gastan una coma, ni una gota de tinta en proponer una alternativa. Mario Desbordes mentía abiertamente y de hecho un mes atrás gobierno y oposición habían alcanzado un acuerdo por 12.000 millones de dólares que tenía como destino exclusivo el apoyar los ingresos de las familias y los planes de reactivación económica. Y eso no era poca plata, nada más y nada menos que el 22% del presupuesto de ese año, pero adicional a dicho presupuesto. Pero Desbordes optó por su camino propio. Optó por liderar la promoción de la política pública que dinamitó a su coalición política y mucho peor a su gobierno. Yo me alegro, Andrés, que estés tan creativo hoy día, está bien, te felicito, ojalá logremos todo lo que tú estás diciendo, pero no te escuché ninguna de esas propuestas en estas 3 semanas, un mes que llevamos, está bien, yo me alegro mucho, no voy a pelear contigo ni discutir contigo, Andrés, esas medidas ya no se tomaron, la gente está desesperada. Y este era un problema económico, porque se estaba destruyendo la profundidad del mercado de capitales chileno, que tanto había costado construir, pero también era un problema de institucionalidad, y Mario Desbordes lo sabía. Él mismo lo reconocía. Tiene razón el presidente cuando dice, mire, yo tengo que defender ciertas cuestiones básicas. Aquí no puede el Congreso
legislarme cuestiones que no están, para el que no está habilitado por la Constitución actual. Pero por otro lado, cuando es una mayoría tan grande en la que legisla a favor algo... Desbordes sabía que los proyectos de retiro tenían evidentes vicios de constitucionalidad. Sabía que quienes lo promovían estaban perpetrando un fraude a la ley o una desviación de poder. Sabía que el Congreso no tenía iniciativa para pronunciarse sobre la materia en cuestión. Desbordes sabía que se estaba haciendo pasar como reforma constitucional transitoria un mero proyecto de ley. Él lo sabía, pero para él, para Mario Desbordes, que una mayoría tan grande legislara a favor era motivo suficiente para bypasearse el ordenamiento constitucional vigente. Desbordes era y es el señor de izquierda de la derecha, pero es además un demagogo. Y si intentáramos salvarlo, si pudiéramos justificar el primero de los retiros que él impulsó, por el mero hecho de ser el primero, su actitud posterior con respecto a los demás retiros lo diría todo. Yo estoy convencido de que en julio del año pasado, agosto del año pasado, pudimos haber tenido perfectamente otro estallido. Cuando digo que el 10% salvó al gobierno, yo creo que literalmente lo salvó. Se muestra como el salvador de un gobierno que él mismo ayudó a destruir. Y además deja entrever subrepticiamente que Chile habría explotado nuevamente en protestas y movilizaciones violentas si es que no se hubiera aprobado. ¿Y para qué era todo esto? Para pavimentar el camino a un nuevo retiro que Mario Desbordes, por supuesto, apoyaría. Ya no como diputado, ahora como candidato presidencial. Era el nuevo único tercer retiro. La única alternativa, Matilde, es, por ahora, porque es la única posibilidad que se está legislando, el retiro de fondos de pensiones. De nuevo, Desbordes no sería el único que usaría la política de retiros de fondos de pensiones como arma de campaña. Voto a favor y quiero ser el próximo presidente de Chile para trabajar al servicio de la gente. Hoy, el impacto de los retiros que muchos advirtieron y que quienes impulsaron dicha política conocían, se está sintiendo. La profundidad del mercado quedó dañada, lo que redunda en una menor cantidad de dinero disponible para prestar, lo que a su vez, por supuesto, se traduce en un mayor costo de dichos préstamos y, por tanto, en la baja de los incentivos para invertir, con todas las consecuencias que aquello acarrea. El izquierdista de la derecha, Mario Desbordes, el artífice por derecha de las dos debacles, la constitucional y la previsional, fue advertido de eso, como todos los otros demagogos del Congreso. Pero él no creía en esa teoría económica. Él tiene otra teoría económica, es de otra doctrina. Para esto también se subía a la crestita de ola de octubre de 2019. Era de esos que hablaban de chorreo y de la desigualdad de arriba para abajo. Y uno le dice a nuestros economistas, ¿qué proponís tú para eso? Es que el crecimiento del país va a permitir... ¿Cuánto demora eso? El chorreo. ¿Cuánto va a demorar? De ese chorreo del que habla Mario Desbordes, que no es realmente tal, del crecimiento económico, depende que las personas salgan de la pobreza. Y no es indiferente cuánto se crece. No es irrelevante crecer al 1% anual que al 5%. Esos 4 puntos porcentuales de diferencia redundarían en millones de personas saliendo de la pobreza, entre 1 millón y 1,5 millones de personas. Pero esa política no es la de Mario Desbordes. Debe haber política social concreta, solidaridad también, desde entre los particulares con otros particulares y desde el fisco del Estado con la ciudadanía. Y esto no es ser estatista. A esta altura, después de tanto izquierdista con poder, supongo que sabemos a qué se refiere Desbordes, un político, cuando habla de solidaridad desde los particulares con otros particulares. Es el reparto en pensiones, son las subas de impuestos a la actividad económica. No, pero de estatistas nada. Por eso en abril de 2019 el mismo Desbordes presentaba un proyecto de resolución que solicitaba al presidente de la República la creación de, escuche bien, un Ministerio del Adulto Mayor. Cito textual el proyecto número 355-2019. Solicitar a su excelencia el presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echeñique, que instruya la elaboración de un proyecto de ley que cree el Ministerio del Adulto Mayor. De estatistas nada, decía Desbordes. Por eso este otro proyecto de resolución, suyo también, que solicitaba al presidente el proponer un proyecto de ley que asegurara la cobertura estatal a una cirugía plástica para todas las personas en Chile una vez en la vida. De estatistas nada, pero unas semanas después presentaría un proyecto que no ha funcionado en ningún lugar de la Tierra y en ningún momento de la historia mundial. Y es que el 17 de marzo de 2020 Mario Desbordes presentaría un proyecto de ley para que, en contexto de alerta sanitaria, el presidente de la República pudiera congelar, por decreto, los precios de medicamentos y productos farmacéuticos y sancionar penalmente la alteración de dicho precio
con penas de cárcel. Y por si con esos proyectos no queda claro qué es lo que representa Mario Desbordes en materia económica, estas declaraciones de fines de 2020 lo dicen todo. ¿Cuánto cala dentro de la derecha el discurso que usted acaba de hacer contra la desigualdad? Absolutamente. ¿Absolutamente? Mayoría absoluta en mi partido, en Renovación Nacional. Mario Desbordes es el paradigma del izquierdista de la derecha y tiene para las que se le pidan. Vamos con una recopilación rápida. El 2 de abril de 2019 presentó un proyecto de resolución en que solicita al presidente de la República que presente y tramite un proyecto de ley sobre cambio climático. El 3 de septiembre de 2019 presentó otro proyecto de resolución en el que solicitaba que el presidente declarara a Chile en emergencia climática y ecológica y que presentara un proyecto de ley que potenciara, cito, el plan de descarbonización total de la matriz energética lo antes posible. Lo primero es exactamente lo que hizo la Convención Constitucional y lo segundo, la destrucción de la matriz energética nacional, lo que hicieron países europeos que hoy sufren el alza descontrolada en los precios de las tarifas de electricidad. Y en política feminista, vean, ¿se acuerdan qué dijo que el acuerdo constituyente que él promovió no se movía, que no se modificaba? Pero el acuerdo de ayer no se modifica. El acuerdo no está en revisión. Hubiéramos querido que tengamos mayor paridad y ojalá vamos a hacer un esfuerzo en Renovación Nacional porque haya muchas más mujeres. 18 de diciembre de 2019. Mario Desbordes y otros colegas, modificando el acuerdo que él mismo decía que no estaba sujeto a revisión, presentaba un proyecto de ley para asegurar la paridad de resultados en la elección de convencionales constituyentes. De hecho, en los fundamentos de su proyecto de ley señalaba, abro comillas, que desde la Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, han indicado que el liderazgo y la participación política de las mujeres se encuentra en peligro a nivel mundial. Lo que sorprendería si no fuera porque unos meses atrás había abogado por la necesidad de una ley de cuotas. En segundo lugar, creo que la mayoría estamos a favor de una ley de cuotas. La mujer debe participar más en política, no se va a lograr por sí solo, es necesaria una ley de cuotas. Luego de eso, en su campaña presidencial, propondría lo mismo que el hoy presidente Gabriel Boric, un gabinete paritario. Y en política indigenista, vean ustedes. Pero el acuerdo de ayer no se modifica. El acuerdo no está en revisión. Adivinen qué pasó con la inmodificabilidad de Mario Desbordes. Fue bypaseada por Mario Desbordes. Usted también está abierto a los escaños reservados, claro. Sí, Renovación Nacional hizo una propuesta formal. 18 de diciembre de 2019. Mario Desbordes presenta proyecto de ley para asegurar escaños reservados a los supuestos representantes de las etnias indígenas. ¿Cuál era el objetivo del proyecto? Voy a citar textualmente las palabras de su autor. Introducir un nuevo artículo transitorio que tenga por finalidad establecer escaños reservados indígenas para así, atención aquí, para así resguardar y proteger la existencia y la participación de los pueblos originarios. Sigo. Esta propuesta contempla separar el padrón electoral actual para incluir a todos los ciudadanos que se sientan pertenecientes a alguno de los pueblos originarios. Antes, el 7 de marzo de ese mismo año, sería todo un visionario y abogaría por el reconocimiento legal del pueblo tribal afrodescendiente, tal como lo hizo la Convención Constitucional 2 años después. Yo creo que es importantísimo destacar el aporte que miles de afrodescendientes realizaron al desarrollo de América completa. Tenemos que avanzar en este reconocimiento y me alegro de que ya estemos en los trámites finales. Y el 16 de junio de 2020 presentaría un proyecto de ley para declarar el 24 de junio como Día Nacional de los Pueblos Originarios, mismo día que el de San Juan Bautista. Este es realmente Mario Desbordes, política indigenista, política feminista, política ecologista y discurso igualitarista. Esto es lo que los partidos hegemónicos de la derecha plantean como la opción frente al comunismo para conducir la capital de nuestro país. Y esto pasa porque los partidos políticos no hacen su trabajo y tampoco creen en las ideas que en algún momento dijeron representar. Son miles de millones de pesos los que reciben. Tienen al menos 4 años para formar y buscar candidatos. Sin embargo, son estas las opciones que nos plantean. Y eso pasa porque nosotros, una y otra vez, se los permitimos. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.